Bueno, ahora sí. Bienvenidos a todos. Este es un nuevo teneo bibliográfico del Servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Italiano. El día de hoy vamos a hablar sobre el seguimiento multidisciplinario, prospectivo y estandarizado de pacientes con malformaciones congénitas quirúrgicas. Este es un ateneo que está coordinado por el doctor Urquizo y como presentadoras están la doctora Fernández Melisa, que es fellow de cirugía de vía aérea y tórax, y quien les habla, Copari Pilar, residente de quinto año. Como siempre, tenemos algunos casos clínicos para comentar. En esta oportunidad seremos más bien breves, es simplemente para enfocarnos desde el aspecto de su seguimiento a largo plazo. La primera es una paciente de 21 años de edad con diagnóstico de una encefalopatía crónica, en contexto de una hiperbilirrubinemia neonatal, etiología desconocida, que a lo largo de todo su seguimiento fue valorada por diferentes especialidades de forma continua, pediatras, traumatólogos, gastroenterólogos, obviamente por nosotros, por el servicio de genética, endocrinología y un montón de otras especialidades que no están en esta lista, pero que también la siguieron. Y sin embargo, cada una de estas especialidades la valoró de forma individual hasta que en el 2022 empezó un seguimiento más integral y de forma multidisciplinaria por un equipo y un consultorio, digamos, conjunto. Y uno de los parámetros, digamos, en donde nosotros vemos cierta mejoría a partir de este seguimiento es sobre todo en el percentilo de peso, como verán en los últimos años, digamos, una ligera mejoría. Si bien el parámetro de peso entendemos y sabemos que puede corresponder y puede responder a diferentes etiologías y valores, desde que la paciente siguió un conjunto multidisciplinario se tomaron las conductas en acuerdo con el resto de las especialidades y el avance fue evidente. Y en el segundo caso, una paciente que actualmente tiene 17 meses de vida, es una paciente producto de un embarazo gemelar con restricción del crecimiento intrauterino, recién nacida pretérmino de 31 semanas, con diagnóstico de una atresia esofágica tipo 3 y una atresia duodenal que fueron corregidos en el periodo neonatal y actualmente también en seguimiento por una sospecha de un trastorno metabólico. De igual manera, en su seguimiento fue valorada por múltiples especialidades, pero a diferencia del anterior, desde el nacimiento de esta paciente mantuvo seguimiento, además de forma individualizada por un equipo multidisciplinario y todas las conductas fueron tomadas en acuerdo y digamos con un único objetivo. Y como verán, si observamos el mismo parámetro de comparación con la paciente anterior, en ella su peso siempre se mantuvo en percentilo 10 y en ascenso, digamos. Entonces, pasando directamente al artículo principal, este es un artículo que se publicó en febrero del 2026 en el Journal of Pediatric Surgery. Este es un artículo que establece un modelo para el seguimiento multidisciplinario prospectivo de pacientes con malformaciones congénitas de resolución quirúrgica. Y es un artículo que se publicó en un hospital de Ámsterdam. Entonces, para empezar un poco, ¿qué es lo que sabemos sobre el tema a la actualidad? Estos pacientes con malformaciones congénitas que han requerido tratamiento quirúrgico en la infancia son una población que ocupa alrededor del 2% de la población europea, según los valores que informa este trabajo. Y en esta población nos tendríamos que enfocar en dos tipos de secuelas o de comorbilidades, digamos, a largo plazo. Por un lado, las secuelas que tienen en relación a la propia enfermedad de base y también las secuelas que surgen como complicación del tratamiento quirúrgico, ya sea complicaciones que se dan en el posoperatorio inmediato o en un posoperatorio alejado. Tanto unas como otras pueden presentar compromiso de uno o de múltiples sistemas, genitourinario, respiratorio, y ya vamos a ver más adelante. Pero no solamente desde el orgánico es el enfoque de estos pacientes, sino también de toda su movilidad social, lo que son los problemas psicosociales o las eventualidades que pueden presentar en este aspecto, sobre todo la alteración del neurodesarrollo y por supuesto y no menor el impacto en la dinámica familiar, ya que son pacientes que requieren un cuidado crónico y obviamente en este sentido tienen una alta demanda, digamos, de atención. ¿Cuáles son las limitaciones actuales en función de la evaluación a largo plazo de estos pacientes? Es que la calidad de atención se evalúa solamente en registros nacionales, o sea, registros de países que son registros, digamos, pequeños, con un N muy pequeño, y por lo tanto hay una amplia variabilidad entre los resultados, entre todos los trabajos. Las variables que evalúan por lo general son complicaciones postoperatorias y la mortalidad, es decir, con datos más bien duros y a corto plazo, y se excluye de todo este aspecto funcional, psicosocial y del neurodesarrollo que mencionábamos previamente, y no evalúan entonces los resultados a largo plazo, por lo tanto se vuelve difícil encontrar factores de riesgo y con eso poder hablar un poco de pronóstico y de generalizar algunos resultados para el resto de los pacientes. Entonces, ¿qué es lo que aporta este estudio? Propone un programa estandarizado de seguimiento prospectivo y multidisciplinario,
¿Cuáles son los objetivos de este programa? Poder mejorar la atención de los pacientes, poder evaluar esa atención que reciben los pacientes y con estos resultados también promover la investigación clínica en función de resultados y pronósticos. ¿Cómo afecta esto entonces en la investigación, la práctica y las políticas de salud? Bueno, un poco como lo dice, digamos, su propio nombre, a través de promover la estandarización en el seguimiento de estos pacientes. Y lo otro es que queda establecido entonces un modelo base que podría ser replicable en otros grupos de pacientes, ya sea con diferentes etiologías, perdón, diferentes enfermedades de base y diferentes edades también. Si bien, digamos, el objetivo, digamos, el objetivo hoy en día siempre va a ser mejorar la sobrevida de estos pacientes, hoy en día que esta sobrevida ya, digamos, se ha mejorado bastante, el punto ahora es evaluar en cómo viven estos pacientes y cómo podemos medir nosotros la calidad de vida que tienen estos pacientes a largo plazo. Entonces, en función a los materiales y métodos y cómo se estructuró, digamos, este programa, como bien les decía al comienzo, se realizó en el EMAS Children's Hospital de la ciudad de Ámsterdam. La población target fueron pacientes entre 0 a 17 años con diagnóstico de malformaciones congénitas de resolución quirúrgica, cualquiera de las que ven en pantalla. El seguimiento se planteó, por un lado, con controles a los 6, 12 y 24 meses y después a los 6, 12 y a los 16 años, entendiendo estos momentos como hitos clave en la etapa y en el desarrollo de estos pacientes, ya sea por los momentos relacionados con la escolaridad, el ingreso, el paso a una nueva etapa, o más bien con cambios clínicos y hormonales en relación al propio crecimiento del paciente, ya sea el ingreso a la pubertad o mismo la adolescencia. En relación a la recolección de datos, los pacientes respondieron unos cuestionarios online, que estos los respondieron previamente a la primera consulta. En aquellos pacientes entre 0 a 6 años, estos cuestionarios fueron respondidos por los padres, y en aquellos que tenían entre 12 a 16 años, fueron respondidos por los mismos pacientes. Un poco el objetivo de estos cuestionarios era que los pacientes pudieran poner por escrito inquietudes o consultas específicas y que los médicos que lo fueran a recibir en la primera consulta estuvieran atentas a esas inquietudes específicas de los pacientes. La consulta tenía un enfoque multidisciplinario, se planteaban consultas secuenciales con una duración de una consulta total entre 2 a 3 horas, iban siendo valorados por cada una de las subespecialidades, y en este sentido el equipo estaba constituido por médicos que podían tener diferentes especialidades, ya sea pediatras, cirujanos, gastroenterólogos, neumonólogos, kinesiólogos, psicólogos, neurólogos, esto en función de la edad del paciente que se presentaba a la consulta y de la patología que iba a ser evaluada. Una vez que se daba, digamos, esta consulta, digamos, multidisciplinaria, el equipo se reunía, hacía una integración de todas las valoraciones para cada uno de los pacientes, se discutían las conductas en una ateneo multidisciplinaria y se daba una respuesta al paciente con las nuevas conductas tomadas, los nuevos tratamientos instaurados y, si era necesario, la derivación a una subespecialidad nueva. Entonces, ¿cómo se desarrolló cada uno de los protocolos específicos para cada una de estas patologías? Obviamente fue, digamos, mediante la base de una elaboración basada en evidencia, guiada por guías internacionales, nacionales, consensos, revisiones y metaanálisis, toda evidencia disponible y la misma experiencia clínica. Cada uno de los protocolos tenía un responsable de protocolo que era el encargado, digamos, de escribirlo, y ese protocolo era pues revisado por el resto del equipo multidisciplinario, obviamente haciendo las correcciones necesarias. Entonces se generaron diferentes protocolos y en dos niveles de evaluación. Por un lado, los protocolos específicos que estaban adaptados a cada tipo de malformación y evaluaban desde los distintos aspectos cada uno de los sistemas afectados, e incluso también un protocolo para lo que era valoración genética, en función más que nada para valorar, digamos, malformaciones en contexto de un origen sindrómico. Y por otro lado, este segundo nivel, que es igualmente importante, que se consideraron protocolos más bien transversales porque afectaban a todas las malformaciones por igual, que eran protocolos que enfocaban a los pacientes desde el desarrollo del neurodesarrollo y los aspectos psicosociales, que es lo que venimos mencionando. ¿Cuáles eran los outcomes, digamos, que se midieron o a los que se quería enfocar? Los resultados quirúrgicos y la evolución somática en general del paciente, a nivel gastrointestinal, genitourinario y respiratorio, la evaluación de antecedentes perinatales y genéticos, el neurodesarrollo y el aspecto psicosocial, la calidad de vida actual de los pacientes y el bienestar psicosocial también de los padres. ¿Cómo se midieron estos factores? Había una medición más bien subjetiva, que era a partir de estos prompts, que eran, digamos, cuestionarios que respondían
padres o pacientes en relación a outcomes subjetivos que tenían ellos, y estos se medían a través de cuestionarios validados de forma internacional, que ahora les vamos a ver a continuación, y por otro lado el análisis o la valoración objetiva que tenía que ver con el análisis médico, más que nada en función de la anamnesis, el examen físico, los exámenes de laboratorio o las imágenes que se fueran solicitando a lo largo, digamos, de la consulta. Entonces, esta es la primera, digamos, tabla que nos muestra este trabajo, en donde acá nos enfocamos más que nada en estos prompts que yo les mencionaba previamente, que están organizados en primer lugar según el tipo de malformación. Y como verán ahí, tenemos algunos prompts que están en función o que aplican, digamos, a todas las malformaciones congénitas de forma general, y después otros que se especifican según el tipo de patología que tenía el paciente. De esto, destacar este aspecto, ¿sí? En aquellos, de forma general, aquellos que aplicaban a todas las malformaciones, había cuestionarios que se aplicaban a lo que era la función psicosocial, el neurodesarrollo y el bienestar parental. Y esto es lo que le da el enfoque integral a esta consulta multidisciplinaria. Estas siglas responden a todos los cuestionarios que están especificados en el pie de foto, que son cada uno de los cuestionarios que tenían los padres o los pacientes para responder en función de cada una de estas cosas específicas. Y lo otro importante es que como eran cada uno de estos cuestionarios podía ser aplicado en distintos momentos de vida, en los distintos momentos en que se evaluaban a los pacientes. Y esto lo que permitía es, a partir de un mismo cuestionario, en forma longitudinal, por así decirlo, en una evaluación en el tiempo, poder tener, digamos, un seguimiento más específico y resultados validados a largo plazo, que se pudieran comparar también entre pacientes. De la misma forma, tenemos los datos que se analizaban de forma objetiva, que eran los datos clínicos, dijimos antes, que se organizan de la misma forma, algunos que eran generales para todas las malformaciones y después, dependiendo, digamos, o específico para cada una de ellas. Estas son todas las características que los médicos trataban de relevar y la evolución en el tiempo. Entonces quedaban evaluados todos estos dominios, que son un poco los outcomes que mencionábamos anteriormente, que con estos prompts y el análisis clínico lo que se evaluaba es lo que está a la derecha de la pantalla. Por ejemplo, para los resultados quirúrgicos se evaluaban las secuelas posoperatorias, las recurrencias o las recidivas de enfermedad. En lo que era el funcionamiento somático general de los pacientes, más que nada se enfocaba en lo que era la evolución de la talla, el peso, la alimentación, el sueño. A nivel gastrointestinal, el ritmo catártico, la continencia, y en pacientes con enfermedad de Hirschsprung, por ejemplo, los episodios de enterocolitis e internaciones requeridas en ese contexto, y así con cada uno de los ámbitos que mencionábamos previamente. Entonces, ¿cómo se hacía la recolección de datos? Estos prompts, digamos, eran respondidos a través de aplicaciones de salud electrónicas, que esto obviamente estimulaba la mayor participación por parte de los padres y de los pacientes. Específicamente en este hospital utilizaron estos dos portales, este Click y el Epic MyChart, que son, digamos, específicos de la historia clínica y del portal del paciente de este hospital. En el clic, digamos, involucraban los resultados de todas las respuestas de los prompts que tenían un enfoque más desde lo psicosocial, y el Epic MyChart, que era específico del portal del paciente, los resultados más bien somáticos. Y después nos quedaba toda la parte de los datos clínicos objetivos, que está volcada, digamos, en el Epic Hyperspace, que también es específico de este hospital, que es básicamente la historia clínica que ellos manejaban, en donde los médicos volcaban todos los datos de la consulta. Entonces, ¿cómo quedaba distribuido el flujo de información? Un poco como ejemplifica este esquema. Acá vemos dos líneas. La línea violeta tiene que ver con la experiencia del paciente y el circuito del paciente y lo que él vivía. Entonces, en el punto A está este momento en donde ellos completaban estos cuestionarios previo a la consulta. Luego tenían la consulta en donde eran valorados de forma multidisciplinaria por todas las especialidades. El Ateneo multidisciplinario se discutían las conductas, que esto era luego, digamos, lo que le transmitían a los pacientes y volvían luego para otra conducta. Y en la línea verde, como era el flujo de información y lo que sirve, digamos, más que nada para lo que es investigación clínica, tanto lo que ellos completaban en estos prompts como lo que los médicos subían como datos objetivos de de la valoración del paciente, quedaban cargados en bases de datos del hospital y en la historia clínica del paciente. Todo esto tuvo un procesamiento de datos por un procesador, digamos, que utilizaron específico ellos, y era, digamos, volcado o se utilizó para lo que fue promover bases de datos y bases científicas para después poder analizar a futuro las conductas en el crecimiento de nuevo de estos pacientes y devolverles a ellos, digamos, en este circuito de alimentación, digamos. Bueno, y una vez que ya, digamos, tenemos claro la recolección de datos y lo que se mide,
seguía, bueno, la preparación para las consultas de seguimiento. Lo primero que se hacía era charlar con los pacientes seleccionados, esto lo hacía una enfermera, charlaba con los pacientes y con los padres sobre el programa, entonces le explicaba todo esto que acabamos de ver, qué especialistas los iban a ver, qué enfermero era el encargado de ese paciente específico, los cuestionarios que tenían que completar previo a la consulta, qué contenía el cuestionario y demás. Y estos cuestionarios, digamos que eran de mucha ayuda porque previo a la consulta digamos, los respondían y ayudaba mucho a que en el momento de la consulta se dirigiera toda la atención hacia lo importante, sin perder otros datos que también siempre son necesarios en las consultas, pero eso ya lo sabíamos previamente. Y también es importante de este estudio de seguimiento que en cada una de las consultas, después de que los pacientes y los padres respondían estos cuestionarios, se enviaban los cuestionarios a un grupo de psicología que dejaba un informe por escrito en la historia clínica sobre lo que pudieron evaluar en las respuestas de los pacientes y de sus padres. Como eran profesionales de los pacientes, lo que sí se hacía era que no supieran el nombre de los padres nada más por un tema de privacidad. Sí, siguiente diapositiva. Y bueno, el flujo del programa comienza con ya los pacientes seleccionados, se les da el cuestionario PROM, los pacientes digamos, lo responden y se les dice el día de la consulta. Ellos asisten a la consulta en el horario que se les indica y lo que se hacía primero era darles un cronograma. Es decir, ellos no venían al hospital o al consultorio sin saber a qué hora se iban a ir. A ellos se les daba un cronograma y se les decía la hora y el consultorio en el que iban a ver a cada especialista, que esto tardaba 2 o 3 horas en total. Después de pasar por toda la evaluación por los especialistas, todos esos especialistas se reunían para hacer una reunión multidisciplinaria y hablar de cada paciente para poder hacer un plan terapéutico integrado. Entonces, entre ellos decidían qué estudios necesitaba, cuáles eran más importantes, cuáles se tenía que hacer primero, qué procedimiento se tenía que hacer el paciente, o entre todos decidían si era necesario derivarlo hacia otra especialidad eh, o no. Todo el plan terapéutico integrado se dejaba registrado en la historia clínica, se registraban todos los datos y además, así como se le había dado un cronograma al paciente de inicio, se le daba también al paciente el plan terapéutico también por escrito para que lo pudiese realizar y luego se hacía el análisis de resultados, que bueno, esto lo que genera es una mejora continua de este programa de recolección de datos. Una vez al año, con todos estos datos recolectados y con todos los pacientes, se hacían sesiones anuales para la evaluación de la atención sanitaria. Y el objetivo de las reuniones era evaluar la calidad del seguimiento que estaban haciendo. Entonces, en estas reuniones participaba todo el equipo médico, personal también de gestión hospitalaria y personal de asociaciones de pacientes, de cada asociación, de cada tipo de enfermedad congénita que tenía el paciente. Y lo que evaluaban eran los indicadores de proceso y los resultados clínicos que esto ya ellos previamente en una reunión de expertos deciden cuáles son los indicadores que ellos esperaban para cada tipo de patología. Y en estas reuniones también, dependiendo de los resultados que obtuvieran, modificaban o no modificaban los indicadores de procesos. Y el objetivo era la evaluación de calidad y definir las mejoras en esta reunión anual de calidad. Siguiente. Bien, en cuanto a los resultados, este programa empezó en ese hospital más o menos a finales del 2017 y al momento de publicar el estudio llegaron hasta los pacientes que se incluyeron en diciembre de 2025. Tuvieron en total 522 pacientes inscritos en el programa y la distribución era atricia esofágica 128, malformaciones anorrectales 130, Hirschsprung 105, defectos de la pared abdominal 88, teratoma sacrococcigio 3 y también tenían malformaciones pulmonares. Siguiente. Bueno, y un poco en cuanto a la discusión, la verdad que los beneficios del modelo es que hay detección precoz de complicaciones por todos estos cuestionarios que los pacientes y los familiares contestan desde antes de llegar a la consulta.
Hay una atención que es centrada en el paciente, hay una mejora de los resultados funcionales, hay una evaluación continua de la calidad y además que hay una base de datos importante y continua que ayuda a generación de evidencia en cada patología. También este tipo de seguimientos tiene un impacto en cuanto a investigación porque permite unas cortes prospectivas de un tamaño o una N importante, identifican los factores de riesgo, pueden generar modelos predictivos y, bueno, un poco incluyendo lo actual, también hacen uso de la inteligencia artificial. Y todo esto mejora la medicina personalizada. Las fortalezas de este estudio es que el enfoque es multidisciplinario, que usan formularios validados, que me ayudan mucho a dirigir la consulta y por ende ahorrar mucho el tiempo de la consulta, hacen una evaluación integral tanto del paciente como de su entorno, integra mucho la asistencia y la investigación. Las debilidades es que se hizo solo en un centro, así que hay un posible sesgo de selección de pacientes. Complejidad logística, porque no es fácil integrar a todos los especialistas, no es fácil tampoco que las familias contesten de forma adecuada y como se espera los cuestionarios, y porque también depende mucho de recursos electrónicos. Y los desafíos del trabajo es que hay mucha implementación digital, hay, digamos, poca adherencia o hay un problema en la adherencia de los cuestionarios, coordinar el equipo y recursos económicos. Y un poco a modo de conclusión, bueno, el segmento multidisciplinario estandarizado mejora los resultados individuales, permite la evaluación de calidad y favorece la investigación. Y la integración del seguimiento clínico, los datos estructurados, la evaluación continua, son claves para el progreso de la cirugía pediátrica. Y aquí un poco a propósito del primer caso que presentamos, que era un paciente de 21 años, no solo para la cirugía pediátrica, sino también para el paciente que en futuro va a ser adulto, porque están teniendo una muy buena sobrevida, llegan a la adultez y un poco todo el manejo multidisciplinario con ciertos especialistas se pierde porque ya pasa de ser una patología del niño a ser del adulto y actualmente, bueno, las especialidades de adulto eh, carecen de mucha información para poder seguir pacientes con este tipo de malformaciones congénitas. Ahora damos espacio para comentarios finales. Bueno, muchas gracias Meli y Pilar por la presentación. Eh, Fue muy clara en un artículo de descripción de cosas muy puntuales. Y bueno, muchas gracias también a todos ustedes por conectarse. El objetivo de presentar este artículo es mostrar un desafío muy grande, porque este hospital armó lo que conocemos una mega clínica donde asocian patologías muy complejas y no me quiero imaginar la cantidad de profesionales que están involucrados en eso, lo cual es un gran desafío generar algo similar. Eh, pero bueno, hay algunas cosas que son replicables y hay muchas cosas que nosotros hoy, por ejemplo, no, no miramos o se manejan por otro carril y la idea es tratar de que todos esos caminos que estas familias necesitan, todos los profesionales que necesitan que integren el seguimiento de esta familia, finalmente podamos con el tiempo reunirnos para tratar de hacer una consulta más eficiente. En el modelo que se presentó hoy, eh, es difícil de replicar por muchas cosas, porque primero se necesita una infraestructura muy grande como para tener consultorios para distintas especialidades. Si bien los equipos están armados y no hay 20 profesionales en cada consulta, sino se destinan los profesionales de acuerdo a la patología que se va a hablar, que se va a presentar, implica mucho recurso edilicio, recurso tecnológico, eh, recurso administrativo, porque esto requiere de una organización y una planificación, y un recurso de tiempo que es enorme, porque están hablando de que cada consulta, cada familia toma entre 2 a 3 horas. Con lo cual, también profesionalmente
es agotador. O sea, tener una consulta, también no están todos 2 o 3 horas, pero consultas de 2 a 3 horas es agotador, tanto para la familia como para los profesionales. Em, pero tiene herramientas muy valiosas que tienen que ver con la validez em, de los cuestionarios que han implementado, que eso sí es un buen avance. Y otra cosa que noté acá, bueno, el uso de la tecnología y cómo linkean esto con el hogar, ¿no? Que muchas de estas cosas se resuelvan o se avancen en la casa y que cuando lleguen al hospital uno ya pueda avanzar en ese tema. Pero en general, hoy invité al servicio de psiquiatría infanto-juvenil y terapia intensiva, porque hay algo que creo que nosotros, desde el equipo que tenemos funcionando, que es un equipo mucho más reducido, destinado a patologías aerodigestivas, no se está manejando por otro carril y quizás es bueno que podamos juntarnos, porque el artículo empieza a decir que estas patologías o estos pacientes empiezan a sobrevivir cada vez más y el impacto psicosocial y del desarrollo neurológico tienen un gran impacto. Y a propósito, les presentamos esos 2 pacientes al principio, donde la comparación es muy básica, curva, peso, talla en el tiempo, y cómo nosotros con medidas puntuales podemos mejorar resultados anatómicos o resultados funcionales, pero desde otro lado no estamos abordando el impacto que reciben estas familias desde lo psicosocial y lo neurológico, que es un aspecto que creo que está muy bien tomado o muy bien administrado en la terapia intensiva. Con lo cual, yo quisiera tanto que la doctora Paz Carruters y la doctora Florencia Courtois nos cuenten un poco del manejo de familias en situaciones muy críticas en terapia intensiva y cómo se traslada esto al seguimiento ambulatorio. Ahí Flor tiene la desventaja de que el seguimiento ambulatorio ya no lo va a hacer, pero creo que si podemos partir desde la internación ya con un contacto directo, el seguimiento ambulatorio va a ser un poco más eficaz. Así que Paz y Flor, bienvenidas y gracias por conectarse. No, gracias por invitarnos. No sé, Flor, si querés empezar vos o querés que yo empiece. Hola, hola Paz y hola a todos. Bueno, sí, la verdad es que yo escuchando todo esto pensaba, bueno, ¿cuál es nuestro lugar acá en este plan de seguimiento ambulatorio que leí el trabajo y lo que contaron las Pilar y Melissa? Es una muy buena herramienta de seguimiento. Todavía estamos desconectados de eso, o sea, creo que es algo que un poco dejamos de lado, sobre todo cuando el paciente va a iniciar esta etapa de enfermedad, y es algo más, diría que lo relegamos para el trabajo en la sala de pediatría. Sí, empezamos a trabajar con las familias, bueno, suelen estar involucrados en el trabajo cuando pensamos que hay un potencial de trabajo para hacer con la familia, pero la verdad es que a nosotros por ahí nos falta un poco esto de empezar un seguimiento a largo plazo, digamos. Es algo que podríamos modificarlo, podríamos empezar a generar herramientas nuevas como para empezar esto, pero Y creo que por Flor, ahí ¿cómo el detectan tiempo que que una... pasa en las familias con nosotros... Sí, decime, Mauricio. Eso, ¿cómo detectan que una familia, más allá de la atención médica, necesita una contención desde lo psicológico, desde otro ámbito? O General eso, son... No, sí, o sea, hay familias que más precozmente tenemos que dar intervención al equipo de salud mental. Bueno, no siempre se dejan, ejemplo, ahora se me ocurre los dilema, o sea, pacientes que por ahí están desbordados al inicio de la internación, lo que me parece que es difícil identificar si eso es en el momento de que es el momento más crítico de su hijo, que no tiene que ver con cómo van a poder enfrentar la enfermedad
en el ambulatorio. Creo que en eso por ahí nosotros ni siquiera llegamos a ver cómo ellos se terminan adaptando a una situación más crónica y que un poco solo los acogemos en el peor momento de la familia, ¿no? Pero bueno, en general, o cuando hay mucha angustia o cuando hay cierto tipo de hostilidad con el equipo tratante, esas familias ya, bueno, se van un poco con seguimiento desde acá con salud mental, pero bueno, yo creo que lo ambulatorio, las salas de pediatría deben articular mejor un grupo multidisciplinario. No, yo creo que en este momento, un poco siguiendo lo que dice Flor, es como que se arma más artesanalmente, según lo que se censa y lo que se evalúa de cada paciente. Hay limitaciones que tenemos, pero también hay fortalezas en cuanto a cómo pensar a los pacientes. Sí, hay muchos factores que por ahí no están estandarizados, entonces también depende de lo que el equipo médico censa de esa familia, pero hay una cuestión que me parece que no es menor y que es muchos de estos pacientes se reinternan una y otra vez. Entonces, linealmente uno puede ir viendo las herramientas de afrontamiento que van adquiriendo entre una internación y otra y la capacidad que tienen de dar respuesta a situaciones que, no sé, por decir, tenía un drenaje y al principio no sabían, les daba terror manejarlo y en la siguiente internación los ves que están recancheros, suben, bajan, mueven, ¿no? Hay un montón de factores ahí que se van también viendo a lo largo de las consultas. Nosotros tratamos de que tengan un seguimiento ambulatorio, pero no es algo todavía estandarizado. Y la otra dificultad que tenemos es que nuestra área es el niño en particular, sea un bebé, un puber o un adolescente. Entonces, hay muchas cosas que nosotros hacemos en el trabajo con los padres respecto a la psicoeducación, a la contención, incluso hasta tenemos la sala de juegos, no solo para los pacientes, sino para los hermanos de los pacientes, pero hay una parte que también es la esfera de los adultos, de los padres, de cómo hacemos para que esos padres, si en el caso de que requieran otro tipo de intervención más personalizada, hemos tenido padres que ese desborde lleva a requerir una intervención por ahí farmacológica, que eso es algo que es una limitación que nosotros tenemos, no podemos tratar a los padres. Entonces ahí también tenemos que incluir a salud mental de adultos, ¿no? En todo este panorama. Entonces, creo que la idea general de cómo manejarlos la tenemos, pero la estamos todavía haciendo de manera muy como ad hoc en cada caso, artesanal y que por ahí no está estandarizada y protocolizada, salvo para ciertas situaciones en las que requiere sí o sí intervención de todo el equipo en conjunto para dar ciertas devoluciones o hacer como ciertas intervenciones más puntuales. Eh, Nosotros pasamos por todos los sectores, 7, 8, 9, 10, y de hecho a los pacientes los vamos siguiendo mientras se van descomplejizando de un sector a otro y en lo posible también tratamos de tener un seguimiento ambulatorio con también el desafío de que nuestro hospital es un lugar de derivación nacional. Entonces muchas veces los pacientes son del interior del país, hemos tenido pacientes inclusive de Uruguay. Entonces hay ciertas situaciones a las cuales también se nos limita la capacidad de seguimiento en ese sentido, ¿no? Y ese es un factor que tenemos que valorar y por eso nos ponemos en contacto con los equipos de su lugar de origen también. Bien. Sí, la verdad que como les contaba, realmente es un desafío muy grande, eh, sobre todo involucrar tantas distintas especialidades y en nuestro caso que tratamos familias, es lo que un poco Paz contaba, ¿no? Que tenemos que involucrar a gente de adultos a veces para el que puedan, vamos a abarcar a la familia completa. Pero bueno, creo que eh, la parte de la evolución psicosocial en los pacientes que nosotros tenemos es algo que todavía no es algo evaluable. Entonces, es donde me parece que ahí tenemos que trabajar para poder tener un seguimiento más integral. Gonzalo
Está Gonzalo Benítez, no sé si puedes hablar. Hola, hola, acá estoy. Estoy camino al hospital, un horario complicado. Eh, Iba a decir, ahí decían, es un trabajo artesanal, yo diría que es artesanal y muy a pulmón, porque no, organizar todo esto la verdad es que hoy en la práctica es muy, muy difícil. Nosotros además de atender a los pacientes quirúrgicos, atendemos a pacientes con cardiopatías, con síndromes genéticos, con un montón de cosas y poder hacer una unificación de todos los pacientes es complicado, pero también es cierto que, eh, viste que vos le preguntabas, Mauricio le preguntaba, cómo darse cuenta qué pacientes o qué padres necesitan un abordaje psicoterapéutico. Y tal vez uno no tiene herramientas estandarizadas, pero establece una relación de mucha confianza con las familias. Y hablando uno, la verdad que con el tiempo se va dando cuenta quién necesita y lo que organiza es espacios terapéuticos por fuera del hospital cuando no tienen plan de salud, que eso es otra limitación. Si no es plan de salud, atenderse dentro del servicio de salud mental del hospital en ambulatorio es muy complicado porque es muy costoso y no hay convenios con la mayoría de las prepagas y obras sociales. Con lo cual eso se suele hacer por afuera. Son pocas las familias que se muestran resistentes a hacer una terapia por fuera, pero obviamente las hay. Eh, y esto que también mencionaba, de que por ahí se puede hacer algo con los chicos y, y lo que necesitan son los padres, y esa coordinación es la práctica no existe, porque no es que hablan la terapista de adultos con el de niños, entonces eso no, en la práctica no existe. Eh, pero bueno, lo hacemos lo mejor que podemos, yo creo que hacemos mucho. Este trabajo que se muestra es espectacular, si realmente es así. Y estamos un poco lejos, pero hacemos un montón para ir en ese camino, por supuesto. Lo que nosotros sí vamos a hacer es generar datos, por lo menos en lo más crudo, en lo más orgánico, por decirlo de alguna forma, y ir agregando todo lo que podamos de lo psicosocial. Y menciono otra cosa más, nosotros sí hacemos mucho de neurodesarrollo. Todos los pacientes en los que detectamos alguna cuestión de este tipo tienen una relación con un equipo de selección de recursos o están cubiertos, aunque también están estandarizados, pero tienen que hacer todo, pero eso no. Eh, Gonzalo se cortó la última parte, pero entendimos que en la parte de neurodesarrollo también trabajan mucho eh, Sí, con las... exacto. Lo que es neurodesarrollo, o hacemos, nosotros tenemos dentro de pediatría, fuera de neuro, una parte que hace detección precoz. Entonces, eso está como una forma de evaluar cuáles son la mayor. Los que nosotros detectamos sin esa sección, o los que detectan la sección esta, van a neuro, y que tengo los distintos test para evaluar el desarrollo. Decía que eso está bien estudiado. Ya tenemos mucha experiencia en eso nos pasa, pero no está anotado, registrado y protocolizado. Eso falta, pero igual los pacientes reciben esa atención. Bien. Bueno, sí, creo que como el pedacito que nosotros abarcamos, que es el equipo aerodigestivo, eh, tanto en la sede central como en la sede de San Justo, en los dos equipos, ya vemos pacientes, tenemos seguimiento, reuniones, un montón de cosas, pero creo que tenemos que trabajar en la forma de integrar un poco más otras áreas y en trabajar en lo que se denomina el benchmarking o este proceso continuo, ¿no? De cómo podemos mejorar y cómo podemos recopilar datos como para poder tener resultados que sean como más comparables, como lo que hizo este hospital de Ámsterdam, que como digo, es un gran desafío hacer algo parecido, pero creo que desde el área donde hoy estamos, y sé que también, por ejemplo, hay áreas muy similares como la clínica de prematuros, el área de todas malformaciones anorrectales, estamos trabajando, pero creo que a partir de ahora tenemos que pensar cómo mejorar esos procesos. Pablo, yo te quería preguntar esto, ¿no? Que vos entendés un poco más de lo que es el benchmarking y de todas estas herramientas y los procesos validados y de estos cuestionarios, ¿no? Que muy difícil a veces
trasladarlos a poblaciones nuestras. Buen día, buen día. Está buenísimo el tema que trajeron. Eh, el principal problema que tenemos es que no hay cultura de análisis de resultados en Argentina, por lo menos en lo que tiene que ver con la patología quirúrgica pediátrica. Yo no conozco, salvo algunas cosas que nos tocan indirectamente, por ejemplo, en el tema trasplante, el INCUCAI hace un seguimiento de los resultados de supervivencia, del injerto del paciente, o hay el registro oncopediátrico argentino, donde se registran los pacientes oncológicos pediátricos y se hace un análisis de sobrevida y es posible comparar los diferentes centros. Pero digamos, en cirugía pediátrica, por lo menos en malformaciones congénitas, yo no conozco eh, que haya algún tipo de registro de resultados y que eso permita de alguna manera tener un parámetro de comparación local. Sí existen herramientas en otros países y creo que un desafío para nosotros es incorporar eh, herramientas que, como vos decís, hay que adaptarlas. Y adaptarlas no significa solamente traducirlas, sino eh, adaptarlas a nuestra realidad y hacer un modelo propio. Eh, pero me parece que tenemos que caminar en ese proceso porque creo que estamos en condiciones, nosotros en el hospital, de liderar ese tipo de desafíos y seguramente después otros hospitales van a seguir el ejemplo como ha pasado en otras áreas y creo que es un camino que tenemos que seguir. Nosotros estamos acostumbrados a decir que somos muy buenos, que somos los mejores, etcétera, pero en realidad eso hay que demostrarlo, hay que registrarlo, hay que analizarlo y hay que demostrarlo y seguramente seremos buenos en algunas cosas y no tan buenos en otras y esa es la manera de poder identificar en dónde tenemos que mejorar. A mí algo que me pareció muy interesante del artículo y de lo que cómo lo analizaron es la incorporación de la experiencia del paciente o de la voz del paciente, que eso es algo que hoy el hospital está claramente enfocado en su plan estratégico y que yo creo que es algo que independientemente del benchmarking y de buscar herramientas sofisticadas para evaluar los resultados, eh, tenemos que incorporar. Yo creo que tenemos que incorporar alguna herramienta donde podamos, puede ser un cuestionario, quizá un cuestionario un poco más simple que el que mostraron, como para hacer algo progresivo y que sea más fácil de implementar, pero tenemos que quizás pensar en diseñar algún tipo de cuestionario que uno podría pensar en hacerlo en el momento del alta del paciente o elegir el momento donde se aborden algunos aspectos mínimos de lo que es la patología y de los problemas que el paciente tiene. El aspecto psicosocial sin duda tiene que estar incluido y de esa manera poder establecer una pauta de lo que el paciente necesita cuando se vaya de alta para el seguimiento ambulatorio y también tener una idea de la mirada del lado del paciente, porque si bien yo creo que eh, a mí me ha tocado compartir con ustedes consulta del consultorio neurodigestivo, pero también lo que hemos desarrollado en el consultorio de rehabilitación intestinal, en el área de oncología ni hablar, pero mismo en la terapia intensiva también lo vemos, en la neo también. Ha habido un cambio de cultura en cuanto a que los médicos especialistas le damos importancia a escuchar al paciente y ver en qué situación está y demás. Todavía sigue siendo algo no estandarizado, como ustedes contaban. Depende un poco del momento, del médico que esté, de la cantidad de trabajo, etcétera. Entonces, tenemos que por ahí identificar alguna herramienta o trabajar juntos en alguna herramienta para esto. Y quizás una manera de poder hacerlo en forma escalonada y que sea realizable es empezar por patologías. Entonces decir, bueno, los pacientes que el equipo de patología aerodigestiva evalúa en internación, se les va a hacer un cuestionario antes del alta, que lo elaboraremos, lo validaremos con la gente de experiencia del paciente, con la gente de calidad del hospital, y, y a partir de ahí podemos tener elementos medibles también que nos permitan trabajar para universalizar eso.
Me parece que ese puede ser un camino posible. Bien, perfecto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. Bueno, Paz, muchas gracias por conectarte y compartir con nosotros el trabajo que están haciendo. Nuestro Un gusto, desafío es gracias. ver cómo podemos integrarnos un poco más eh, y seguir trabajando. Igual, Flor, gracias también por conectarte y a De todos nada, ustedes. Mauricio, creo que eso sí es algo que podemos mejorar, incluso con no esperar al desborde de los padres para llamar a la salud mental, sino directamente englobar este grupo de pacientes como para darles paso a Paz y al equipo y poder mejorar.